Y doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad otra vez de poder compartir la palabra y seguimos estudiando la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. Y recuerden bien que cuando Pablo le escribe a Éfeso, está tratando de animarles a poder recordar el cómo vivir de la mejor forma. Y hemos venido dándonos cuenta cómo el Señor quiere que podamos vivir en unidad con Él. Nos ha explicado otra vez la importancia de la iglesia, la importancia de vivir en cuerpo unido, esa novia del Cordero que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos espiritualmente e integralmente. La iglesia es una necesidad. Pero la iglesia está conformada por personas que están en un proceso de cambio, que han sufrido un cambio principal causado por Dios, que es la regeneración. Porque cuando alguien está lleno de pecado, inmerso en el pecado, dice la Biblia que su carácter, su pensamiento está esclavizado al pecado. Tiene que venir el Espíritu de Dios a regenerar el entendimiento para que ese individuo ahora, iluminado por el Espíritu de Dios, pueda venir a arrepentimiento y pueda venir a seguir a Jesús como Señor y Salvador. La iglesia está llena de personas que han recibido esa iluminación del Espíritu, ese llamado de Dios para poder venir al arrepentimiento y para poder entrar en esa comunión. Pero Pablo no desea que haya algún tipo de confusión en cuanto a cómo es ese proceso de transformación, cómo es ese proceso de regeneración que ya ocurre espiritualmente, pero ahora viene un proceso diario que él llama la santificación. Recuerda, en el momento que Cristo llega a tu vida, que el Espíritu Santo llega a tu vida, te libra de la consecuencia final del pecado, es decir, te libra del infierno, te libra de todo aquello que era el pago justo por tu pecado, por mi pecado. Pero en el día a día, después de haber sido regenerado, de arrepentirnos, de venir a Cristo, ahora el Espíritu Santo de Dios y el obrar de Dios te va librando del poder del pecado. Es decir, que el pecado ya no debe tener la máxima autoridad en tu vida. Que el pecado, a medida de que caminas en santidad, tiene que ir siendo lo menos presente en tu vida. No vamos a ser nunca libres de pecado, sino hasta el final, cuando el Señor nos lleve y nos glorifique y entonces cambie este cuerpo pecador y realmente seamos libres de la presencia del pecado. Entonces recuerda, la obra de Dios en tu vida comienza librándote de la consecuencia del pecado, para librarte hoy del poder del pecado y luego para librarte de la presencia del pecado 100% de ti. Ese proceso Pablo lo termina de aclarar en los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios. Y es algo que viene muy acorde hoy a nosotros como iglesia porque estamos celebrando el bautismo y estamos celebrando la vida de 14 personas que están decidiendo morir al mundo y vivir para Cristo, que están haciendo público, profesando sin ningún tipo de temor, que ahora ellos vienen a ser discípulos del Dios Todopoderoso, porque reconocen que la muerte de Jesús en la cruz fue para ellos, fue para nosotros. Y puede ser también para ti, amado amigo, amiga, que estás compartiendo con nosotros este video, este mensaje. Ahora, ¿cómo lo describe Pablo? Acompáñame. Pablo dice, capítulo 4, versículo 23, dice: debemos ser renovados en nuestra actitud, ser renovados en nuestra mente, y dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener y para compartir con los necesitados. Eviten las conversaciones obscenas. Por el contrario, que en sus palabras contribuyan para la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos, unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo decide utilizar una analogía, Pablo decide utilizar una comparación, y él usa ahora la comparación de lo que es vestirse y desvestirse. Él está usando esas dos imágenes para poder tener la claridad
de cómo nosotros tenemos que permitir que el Espíritu de Dios, que por gracia te dio salvación, ahora por gracia te ayude a la santificación. Pero eso no es una actividad netamente pasiva. No es algo que tú vas a esperar que Dios haga, que Él venga y Él te quite lo malo. Aquí hay una participación y es donde la voluntad, la decisión del ser humano tiene una participación activa. Algunos sabemos que para lo espiritual, para decidir mi salvación, yo no tengo el libre albedrío para escogerlo, porque es Dios quien me escoge a mí, es Dios quien te llama, el Espíritu Santo te convence de pecado. No es algo que se inicia en mi deseo, pero en la santificación yo sí tengo que cada día decidir despojarme de algo y poseer, vestirme de algo nuevo. Entonces vamos a ver cuáles son las 3 cosas básicas que Pablo enfatiza para que tú y yo podamos ser cada día más santos. Primero, es necesario tener la intención y comenzar el proceso de renovar la mente. Es necesario que tú entiendas, que yo entienda, que para comportarme mejor tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo pretender pensar igual, y cuando digo pensar igual, no me refiero al proceso en que tu cerebro coordina ideas. Me refiero a los patrones, a los ideales, a todos aquellos puntos de principios morales, éticos, que tienes hoy en día, quizás apartados de la verdad de Dios, y te hacen llegar a conclusiones que siguen siendo lejanas a la voluntad del Padre. Entonces tú tienes que empezar a tratar de identificar qué es lo que Dios quiere para mí, porque su voluntad es buena y perfecta para ti. Si tú cambias tu mente, Él dice, renueva tu mente para que comiences entonces a vivir la bendición de Dios. Él quiere que tú puedas ser humilde. Y qué difícil es para el ser humano ser humilde, pero la humildad implica aceptar que no tenemos la razón en todo. Aceptar de que no somos sabios plenamente. Que lo que vamos aprendiendo de sabiduría es producto de las experiencias del pasado, el ensayo y el error. Pero también se puede adquirir cuando no escuchamos a alguien más sabio que está dando un consejo. Dios te está diciendo, Dios me ha dicho a mí, la manera de vivir, la manera que te va a ayudar a crecer, a madurar, a ser de bendición para los que están a tu alrededor, depende de que sigas mis principios. La pregunta es, ¿quieres seguir los principios de Dios o quieres seguir viviendo en ensayo y error en base a lo que tú crees que la cultura te enseña, que la tradición te ha dicho, o aquello que de repente sigues porque aprendiste en las redes sociales o en los patrones que Hollywood o cualquier otro punto humano de filosofía llega a tu vida? No, es Dios. Cambia tu mente. Tienes que decir, Señor, sí, ayúdame a aprender a vivir. Y voy a aprender a vivir en base a la luz de la palabra de Dios. Tiene que ser la Biblia tu máxima fuente de autoridad. Tiene que ser la Biblia tu fuente de autoridad. Lo digo una vez más. Tiene que ser la Biblia tu fuente de autoridad. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Le pregunto a Él a través de su palabra. No le pregunto a mi vecino, no le pregunto a cualquier otro que va a sacar como fuente de autoridad. Otra vez, la filosofía, la cultura, la tradición familiar, social. No, es Dios, Él. Para eso tienes que conocerlo. Entonces, primero, si tú quieres ser santo, si tú quieres mejorar, tienes que cambiar tu mentalidad y pedirle a Él que te lo enseñe. Y Él lo ha hecho real porque Él permitió que llegara su palabra a tu vida. La tienes accesible, solo tienes que buscar aprenderla. El segundo consejo que nos da es la parte activa de desear el cambio, no solo ahora entendiendo lo que es mejor, sino despojándote. Y Él lo dice claramente, quítate, despoja, por favor saca de ti el ropaje de la vieja naturaleza, es decir, aquella vieja vida que cuando tú la ejerciste, que cuando tú estabas viviendo conforme a sus patrones, eran negativos y te llevaban al pecado, a la depresión de estar lejos de Dios. Tienes que cansarte de eso y desecharlo. Tienes que despojarte. Y despojarte es la idea de quitarte. Tú agarras y decides, ya no quiero más esto, te lo quitas, lo tiras a un lado. Es como cuando tienes ropa sucia, fuiste al gimnasio, entrenaste, llegaste sudado, llegaste, ¿verdad?, no con el mejor olor. Y ahora tú dices, necesito quitarme el sudor, necesito quitarme toda la ropa infectada, necesito ahora bañarme, ponerme otra vez con el higiene correcto, purificarme para otras cosas.
Con todo lo que ha pasado en el mundo, con la pandemia, hemos aprendido que la higiene es importante, lavarse las manos, usar cualquier sanitizer que puede ser de bendición, mantener distancia. Y eso es tratando de buscar una limpieza corporal, evitar el germen. Pues tu vida antigua está llena del germen del pecado. Está llena de la inclinación a hacer las cosas que desagradan a Dios y por lo tanto trae decepción para tu vida y consecuencias que no queremos. Pablo dice, quítatela. Entonces, ¿cómo tú te quitas la ropa? A ver, solo los bebés están acostaditos y viene su mamá y les quita la ropa. Solo personas con una gran necesidad o impedimento físico son otros quienes le hacen el proceso de vestir y de vestir. Pero por lo general, si tú tienes salud y tienes la plenitud de tus funciones, tú solo deseas en privacidad quitarte la ropa. Una por una, no te la quitas todas al mismo tiempo, lo haces y después la desechas, la pones en un lugar para ser renovada. Los pecados son así. Tienes que identificarlos. Me voy a quitar primero los zapatos. Entonces comienza por los zapatos, después las medias, después decides quitarte otra prenda. El pecado, tú dices, ¿cuáles son los pecados que son más comunes en mi vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que me avergüenzan pero que están allí? Entonces llámala por su nombre, confiésalo como pecado y empieza a quitártelo. Dice, Señor, no quiero más eso. No quiero más esto y entonces voy a tratar de que eso no sea presente en mi vida. Y Pablo aquí te hace una lista. Él te lo comienza a decir, deja de decir mentiras, háblale la verdad a tu prójimo. Después él te dice, si te enojas, porque el pecado no es enojarse, dice, no peques cuando te enojes. Es decir, no hagas que el enojo te haga cometer barbaridades que ofenden a Dios. Dice que el enojo no dure hasta el final del día, es decir, que perdones prontamente. Y comienza a repetirlo, que cada quien evite palabras obscenas, que no roben, que trabaje arduamente para poder proveer, que eviten las conversaciones que no tienen nada positivo para el que le escucha, sino que lo que hablemos sea de bendición, de testimonio. Él te da una lista allí de todas esas prendas que quizás tienes puestas. Tengo un poquito de mentira, tengo un poquito de ira, tengo un poquito de lenguaje obsceno, tengo un poquito de impaciencia, tengo un poquito de... Nómbralo, nómbralo. Nómbralo para que eso pueda cambiar. Nómbralo para que eso sea de bendición. Dios quiere que tú puedas quitarte aquello. Dios quiere que ese cambio sea real. Despréndete. Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguna vez tú has estado con alguien que no se bañó, sino que quiso seguir utilizando la misma ropa que usó en el gimnasio cuando vino a una reunión o cuando vino a visitarte? Es desagradable. Tú te das cuenta de que algo no está bien. De esa misma manera, cuando tú sigues en el pecado, la gente a tu alrededor recibe la consecuencia negativa del pecado. Dios quiere que tú puedas estar en la humildad de entender que necesitas despojarte. Hazlo un día a la vez. Comienza con una prenda. El desvestirse físicamente es más fácil que quitarse el pecado. Porque el pecado necesitas hacerlo uno por uno. Sí, pedirle al Señor, ayúdame a dejar de mentir. Ayúdame a dejar de robar. Entonces vas a estar pendiente que cada día en tu vida esa tendencia sea corregida con la palabra de Dios. Porque no es que se te va a quitar las ganas de hacer lo malo. Es algo que está en nuestra naturaleza y estamos acostumbrados a hacerle caso. Es algo que ahora cuando venga otra vez el deseo de mentir, de decir una palabra obscena, de ofender, tú lo vas a detener en el nombre de Cristo y le vas a decir, Señor, ayúdame a no decirlo. Ya lo pensé, pero no lo quiero decir. Ya imaginé robarme esto, pero no lo quiero hacer. Ayúdame, dame control. Y ese es el proceso de despojarse y a la vez comienza el tercer consejo, que es vestirse. Tú te quitas la ropa sucia, te bañas y después te colocas ropa limpia. Tú no sales desnudo a la calle. O espero yo que no salgas desnudo a la calle. La vida cristiana es igual. Te quitas el pecado, pero ahora no te quedas desnudo. Porque si no tienes otra ropa limpia, vas a tener que volverte a poner la sucia. Entonces por eso hay muchas personas que habiendo decidido quitarse el pecado, tarde o temprano regresan a lo mismo, se lo vuelven a poner, porque no se han preocupado en vestirse con lo limpio. Y lo limpio, el Señor lo dice aquí, el Señor quiere que esa limpieza sea la obediencia a su palabra. Esa verdad que tienes que hablar, esa diligencia con la que tienes que trabajar, esas bendiciones que tienes que decir a los que están a tu alrededor, ese amor, esa paciencia, eso que también conocemos que Pablo enseñó que es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está obrando en ti, Él te viste con paciencia, con gozo, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, con dominio propio. Él te va dando la alegría, el gozo del Señor. Él te ayuda a poder tener ahora una apariencia digna del Padre, digna de nuestro amado Señor. Entonces recuerda, es sencillo.
No fácil, pero sencillo. Sencillo porque es una información concreta que ahora tienes en tu mano. Lo difícil es aplicarla, pero no lo haces solo en tu fuerza, sino que Él te ayuda. Identifica el pecado. Acepta que tu manera de pensar es la que te tiene enfermo. Tú crees que esta palabra que yo digo no es tan ofensiva, no tendría por qué molestarle a nadie. Eso es una manera de pensar equivocada, porque contradice lo que Dios dice, porque contradice su verdad, porque mis palabras sí afectan la vida de otro. Entonces ahora yo tengo que entender, wow, no se trata de que a mí me parezca que la palabra que digo es buena o es mala. Se trata de que Dios la escucha y es Dios quien determina si eso es de bendición o no. Mis hijos, tus hijos, nuestra generación de relevo tiene que aprender y va a aprender viéndote a ti y a mí actuar correctamente. Fidelidad matrimonial, consolidación de la familia, hábitos buenos. Eso solo comienza con el pensamiento. Por eso cuando Dios dijo en su palabra, Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Acuérdate que para el judío el corazón no era como para ti, para mí que somos occidentales, que están las emociones. Para ellos el corazón era la mente, el pensamiento. Entonces Jesús lo que está diciendo es que de lo que tú piensas eres. Lo dice el Antiguo Testamento, lo que el hombre piensa, eso es. Cambia tu pensamiento. Renueva la mente tuya para que sea como la de Cristo. Segundo, identifica el pecado, llámalo por su nombre, no lo justifiques. No digas que eso es normal, que mi mamá lo hacía, mi papá lo hacía, todo el mundo lo hace. Di, esto desagrada a Dios, es pecado, esto ofende a Dios, está mal. Llámalo por su nombre, identifica, me tengo que quitar estos zapatos de la mentira, me tengo que quitar este pantalón de la lujuria, me tengo que quitar este hábito dañado. Y ahora inicia día a día a despojarte. E inmediatamente el Espíritu Santo que te limpia, que te sana, pídele que te ayude ahora a vestirte con lo correcto. La gente que hoy baja a las aguas del bautismo, la gente que hoy le grita al mundo entero, muero para Cristo, es porque está enterrando en esa agua simbólicamente, esa naturaleza, me despojo de lo malo para ser limpio en Cristo, para vivir y honrarlo a Él. Amado hermano que nos escuchas, amado amigo que estás allí detrás de este proceso de grabar este sermón, solo quiero animarte a que consideres que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo porque Dios ha decidido que la humanidad no se pierda por completo. Y en esa decisión Él entregó a su Hijo para hacer real la salvación de esa humanidad. Y en esa humanidad hay personas que dice la palabra que Él es elegido y está destinado para salvación. Si el Espíritu de Dios hoy te habla, si tú escuchas que Él tiene un llamado para ti, te está diciendo, eso es contigo, tienes que cambiar, tienes que renovar tu mente, tienes que despojarte de la maldad y tienes que vestirte de lo puro, entonces no resistas a ese llamado. No vas a poder hacerlo porque el amor de Dios sobrepasa cualquier otra cosa y Él impactará tu vida de una forma tal si hoy decides seguirlo. Le dijo a los discípulos, ven y sígueme. El llamado es a seguirlo, para que en ese seguirlo diariamente te quite la consecuencia del pecado, que es el infierno, para poder ir al cielo. Y a partir de hoy comienza el proceso de quitarte el poder del pecado de tu vida. Sé libre del pecado. Poco a poco, sanando. El Señor dice, eviten. Después que ya tú te vestiste de blanco, después que tú te vestiste de pureza, no es que no te puedes volver a ensuciar. Por eso Él dice, eviten. No vuelvas a los lugares donde antes te ensuciaste. No vuelvas a los pensamientos que antes te llevaron a destrucción. No vuelvas a las amistades que antes te llevaron por el camino incorrecto. No vuelvas a los hábitos negativos. Iglesia, hermanos, amigos, es posible vivir limpio. Y es una limpieza más profunda que el sanitizer en las manos. Es la limpieza del corazón, que Dios la puede hacer. Él no quiere que tengas amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda clase de malicia. Él quiere que seas bondadoso, compasivo, que te perdones unos a otros como Cristo te perdonó a ti. Que cuando te vean digan, Él está limpio y ha sido limpio por la sangre de Cristo, que es renovadora. Morimos al mundo, vivimos para Cristo. Toma la decisión hoy de seguirlo si antes no has escuchado su voz y hoy escucha. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si Él te está llamando a seguirlo, toma la decisión. Busca una iglesia, congrégate. Ahí te van a ayudar a crecer, a madurar. Ahí vas a entender aún más cómo despojarte de lo malo. Y a cada uno de los que hoy han tomado la decisión de bautizarse,
a los que hoy como iglesia celebramos porque es un acto de obediencia que dignifica a Cristo. Les animo a que puedan seguir en ese proceso y perseveren hasta el final. Eviten lo malo, no se vuelvan a ensuciar. El Señor, el día que los salvó, antes de que nacieran ya estaban destinados a salvación, dice, antes de que naciéramos ya Él había pensado en nosotros. Pero hoy, cuando tú escuchas el mensaje, entiendes la voluntad de Dios para tu vida. Sigue adelante, no te dejes distraer, no vuelvas al lodo, mantente limpio. Dios te bendiga.